Y el tema que hoy estaremos tratando se titula Secretos Públicos. Secretos públicos. ¿Cuántos tienen secretos? Todos, seguramente. Secretos públicos, no es nombre de película. Pareciera, pero no. Vamos a hablar de un hombre en la Biblia llamado Giezi, que fue el siervo de Eliseo. Giezi fue el siervo, como usted ya lo sabe, del profeta Eliseo. Y él había estado durante un largo tiempo con este profeta, desde que él inició, después de suplir o tomar el lugar de Elías. Giezi fue un hombre cercano a Eliseo, estuvo acompañándolo y bueno, él presenció todos los actos milagrosos que Dios hizo en ese proceso. Además, este hombre también se relacionaba entre reyes y generales junto a su maestro Eliseo, y también él fue en algún momento de la historia también testigo de ver a miles de ángeles que rodearon a los ejércitos de los sirios y el Señor entregó una gran victoria. Pero la historia nos dice que en un momento crucial su corazón entró en crisis por una tentación íntima y secreta, lo cual dio lugar a que su pecado y su vergüenza se manifestaran públicamente. Giezi no estaba exento de las tentaciones o pruebas como tampoco tú y yo. Él no era vulnerable a la tentación misma. Y los regalos, dice la historia, los regalos que Naamán trajo a Eliseo después de que a través de su vida él fue sanado de una lepra. Recuerda esa historia, ¿no? Que se sumergió en el río Jordán 7 veces, levanta, sana. Naamán le ofrece a Eliseo unos regalos en compensación y en gratitud por lo que había hecho. Y bueno, la historia dice que Giezi como que se quedó intranquilo porque Eliseo lo rechazó. Este hombre no entendía por qué su maestro había tomado esa postura. Seguramente pensó para sí mismo, bueno, mi maestro Eliseo merece esto y más. ¿Por qué lo rechazó? Él se ha esforzado, él ha trabajado y bueno, de ese tipo de pensamientos que de repente nos llegan vanos para justificar nuestras futuras acciones. El acto de Giezi, comparado con el asesinato, por ejemplo, la idolatría, la tiranía, la traición, que podemos encontrar en los libros de Reyes, pues no parecen tan graves en comparación con lo que los reyes hicieron. Pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso. Hemos hablado mucho del corazón estos domingos. El corazón es engañoso y sin remedio, y dice Jeremías 17:9, ¿y quién lo comprenderá? Es decir, ¿quién podrá confiar en él? ¿Quién podrá confiar en él? Tu corazón te va a mentir, ciertamente. Tu corazón es traicionero. Tu corazón es engañoso. Tu corazón un día te va a decir, está bien, hazlo. Esa típica frase de, si tienes paz en tu corazón, adelante. Está basada en un principio sobre un corazón engañoso. Y mucha gente se guía por lo que dicta el corazón. De ahí surge una frase que conocemos todos, es que siento corazonadas. Y nos guiamos por lo que sentimos. Pero bueno, claramente la Biblia nos dice en Proverbios 27:19, que como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Cómo nos refleja el corazón? ¿Qué reflejo hay en tu corazón? El Señor dijo que lo que entra por la boca no nos contamina, sino lo que sale de ella. Esto es Mateo 15:11. Y Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón hablará la boca, es decir, de lo que esté lleno tu corazón, es de lo que tú vas a hablar. Por lo tanto, nuestro corazón puede ser tan engañoso, es lo que la Biblia dice, que nos puede hacer creer que una mentira es verdad. El corazón tiene la capacidad de hacer creer la antítesis de la verdad. Y es tan corrupto, es tan necio, que en un momento de la historia, y vea hasta dónde se extiende esto, en algún momento de la historia Dios destruyó gran parte de la creación porque Dios vio
que toda intención de los pensamientos del corazón de los hombres era solamente hacer lo malo. Génesis 6:5. Mateo 15:19 nos señala de dónde surge nuestra maldad, porque del corazón, Jesús dijo, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿De dónde surge todo esto? No del acto mismo, del corazón. Ahora, ¿tú crees que somos diferentes a los tiempos de Génesis? ¿Tú crees que nuestro corazón ha evolucionado moralmente? Lo cierto es que no, al contrario. Se ha pervertido más, se ha contaminado más, se ha endurecido más. En otras palabras, nuestro corazón es el corazón del problema. Y es por esa razón que no podemos rendirnos ante Él. Es por esa razón que yo no puedo guiarme por lo que siento en mi corazón. Mi corazón es inconfiable. Yo no puedo decir, bueno, si siento paz lo hago, si no siento paz no lo hago. Para eso yo tengo una verdad absoluta, una verdad axiomática, categórica. ¿Cuál? La palabra de Dios es la que me orienta. Ella es la que me indica el camino que debo seguir. Ella es la que aconseja sobre mis decisiones, no lo que yo siento. Y el problema con muchos cristianos es esto. Es que me dejo llevar por mi corazón. Más bien, estás justificando lo que sientes en tu corazón para finalmente tomar tus propios caminos. Eso es lo que sucede. El uso metafórico de la palabra corazón en la Biblia no representa las emociones o los sentimientos que corresponden al uso moderno de la palabra, sino más bien lo que la Biblia nos dice es que el corazón apela a los procesos de raciocinio y a los mismos pensamientos, incluyendo especialmente la voluntad y la motivación del hombre para hacer o impulsar las cosas. Mateo 10:26 nos dice que nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Yo le pregunto, ¿no le asusta esto? ¿No le preocupa esto? Piense un momento sobre los secretos en su vida. Nada hay encubierto. Nada hay que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no vaya a ser conocido. Esto debe realmente ponernos en una posición de temor con respecto a lo que está pasando en el interior de nuestro corazón. ¿A quién le gustaría en este lugar que su pecado secreto se hiciera público? ¿A quién? ¿A quién le gustaría que en este lugar se proyectara en esta pantalla tus pecados ocultos? Y mientras todos vemos con palomitas y refresco, ¿no? ¡Ah, mira el hermano! No era tan santo como pensábamos, ¿no? ¿A quién le gustaría? A nadie, a ninguno. ¿Quién querría que se publicaran todos nuestros pecados privados? Hablando sobre Facebook, ¿quién daría publicar en Facebook a todas las malas obras que hemos hecho, mostrándolas a los demás, a todo el mundo? Ninguno, al contrario, somos astutos para encubrir, somos astutos para disfrazar la realidad de lo que está pasando en nuestro corazón. La gran mayoría de las personas viven de las apariencias, muchos no son lo que aparentan ser. En Job 31:33, él declara algo bien interesante, él dice, jamás he ocultado mi pecado. Jamás, como el común de la gente, ni he mantenido mi culpa en secreto. ¿Cuántos en esta mañana tendrían la integridad como la de Job? De decir, yo jamás he ocultado mis pecados. Yo jamás he mantenido mi culpa en secreto. Estoy a cuentas con Dios en lo que respecta a toda mi vida y a los demás. En 2 de Reyes 5:20 encontramos el pecado oculto de Giezi. Dice la Biblia que entonces Giezi, criado de Eliseo, sígame ahí por favor, el varón de Dios dijo entre sí, yo quiero que note la expresión, dijo entre sí, es decir, pensó para sí mismo. Es de esas veces que tú y yo cavilamos cosas para justificar lo que estamos pensando o lo que estamos planeando hacer. Sí lo hago
y hacemos nuestra propia fórmula, ¿no? Y hacemos nuestras cuentas, decimos, no, sí, todo cuadra perfectamente. Es el plan perfecto, el plan idóneo para que nadie más sepa, para que nadie se entere. Y Giezi estaba hablando consigo mismo. Fíjese, no hablaba con Dios. No oraba a Dios, hablaba consigo mismo. Me recuerda aquel fariseo, junto con aquel publicano, que él oraba para sí mismo. Eso denota cierto orgullo en el corazón. Y Giezi dice, he aquí, dice, mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Pero luego vea el hermano Giezi, pero gloria al Señor, vive Jehová. Yo correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. Bendición de Dios, dirían algunos. Bendición de Dios. Es como cuando te encuentras una cartera con, no sé, 5,000 pesos y ahí están las identificaciones, licencia y todo, y dices, ay, el Señor me bendijo. No, pues hay un dueño, hay que buscarlo, hay que contactarlo. Así estaba Giezi. Bueno, si Eliseo desechó y no quiso la bendición de Jehová, pues yo sí. Dice, yo sí voy tras de ella. Yo sí la voy a tomar. Y dice la Biblia que él corrió tras Naamán y fue, ahorita vamos a ver aquí algunas cosas, pero vemos cómo detrás de un pecado secreto, que en este caso es el pecado de Giezi, la avaricia, la codicia, detrás de un pecado secreto está el orgullo y la vergüenza. El orgullo nos justifica, la vergüenza nos oculta. El orgullo alardea, la vergüenza compadece. El orgullo es astuto, la vergüenza sigilosa. El orgullo idea la estrategia de cómo vas a plantear tu pecado y la vergüenza plantea la huida de las consecuencias de tu pecado. Si el orgullo es lo que hay antes de la caída, la vergüenza es lo que te impide levantarte después de la caída. Y vemos cómo el orgullo y la vergüenza actúan con arte en ocultar el pecado. Ahora, este mensaje es para todos. Y yo quiero que usted tenga la sensibilidad, la disposición, que usted abra su corazón, no le transfiera el mensaje al de al lado, al de atrás, al del frente. Es para mí el mensaje. Es para ti, jóvenes, adolescentes, casados, viudos, solteros. Es un mensaje en el cual esta mañana Dios va a hablarnos fuertemente. Es un mensaje que tiene que sacudirnos. Un mensaje que va a orientar y va a despertar la realidad sobre lo que realmente somos. Entonces, vemos cómo el orgullo y la vergüenza actúan entre sí en la labor de ocultar el pecado en nuestro corazón, aquel pecado secreto que tenemos, aquel pecado que no queremos que salga públicamente. Ejemplo de esto fue Saúl. Él tuvo vergüenza de ir a Endor con su manto real por haber hecho público su odio contra la brujería, castigándola con la muerte. Pero luego vemos a Saúl temiendo, acudiendo a una bruja disfrazado. La muerte de Urías fue premeditada por el orgullo de David. Era un medio para salvar su propia reputación, porque si se llegara a conocer públicamente su pecado con Betsabé, quedaría arruinado. Y David trabajó en ocultar ese pecado secreto. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Usted conoce la historia. Ellos cometieron un pecado oculto. ¿Y qué sucedió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Cuántos saben esto? Están en todo lugar, mirando a quiénes, no solamente a los malos. Dice Proverbios, mirando también a los buenos. Los ojos de Dios están mirando tanto a buenos y a malos, a justos e injustos. Y aquí lo interesante es que muchas veces como cristianos no alcanzamos a dimensionar la realidad sobre el poder de Dios. Él te puede ver, dice la Biblia, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él te ve cuando cierras tu puerta para orar en secreto. ¿Cuántos saben esto? Pero ¿sabes algo? Pero también Él te ve cuando cierras esa puerta para pecar en secreto. Amén. No puedes pecar
O no puedes maquinar algo sin que Dios no vea lo que estás haciendo y que lo archive para el tribunal. Y no hay peor tormento, dice la Biblia, que el de una conciencia que es aturdida por un pecado. Proverbios 18:14 nos dice, el ánimo del hombre, léalo ahí conmigo por favor, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará al ánimo angustiado? Dice Proverbios. Lo que está diciendo aquí es que en la enfermedad física uno puede aferrarse a la voluntad de seguir viviendo. Y a pesar de las continuas malas noticias y los diagnósticos y los estudios, te aferras a seguir adelante. Que aún si te queda 1 año, 6 meses, lo que dijo el médico, tú sigues aferrado a disfrutar el tiempo que te queda. Te aferras a esta verdad. Pero cuando hay depresión, cuando encontramos un ánimo angustiado, ¿sabe algo? La voluntad por vivir desaparece. Desaparece. Y aquí la figura de un ánimo aplastado es lo que está diciendo. Un ánimo que ha sido aplastado está sugiriendo una voluntad rota, pérdida de vitalidad, desesperación y dolor emocional. No hay expectativas, no hay planes, no quieres seguir adelante. Te ahogas en tus propias tristezas. Y el corazón de Giezi, dice la Biblia, entró en crisis. Entró en crisis. Su ánimo de repente se vio angustiado. ¿A causa de qué? De un pecado íntimo y secreto. Eso generó también ansiedad. Ahora, usted puede pensar en el hermano Giezi y dice, pero es que el hermano Giezi nunca dejaba de ir a la iglesia, un hombre íntegro, un hombre honesto. En la alabanza lo vieras qué bonito adoraba a Dios y le gorgoreaba chulo. Pero de repente él está ahí enfrentándose a la realidad de su propia vida y nadie, yo creo que ni él mismo, escuche esto por favor, ni él mismo podría ser capaz de reconocer los sentimientos que estaban pasando en ese momento en su interior. Cosas que a veces desconocemos de nosotros mismos. El Salmo 19:12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y David dice, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame. David está diciendo, líbrame de aquellos pecados de los que aún no estoy consciente. El pecado es pecado. Póngale el nombre que quiera. El pecado es pecado. Ya sea que lo veamos o que no lo veamos. Sea que lo reconozcamos o que no lo reconozcamos, no va a cambiar su carácter. Es pecado. Y un pecado, aunque sea desapercibido, por mínimo que sea, por minúsculo que se presente, es un pecado real, con consecuencias fatales, aunque carezca de la fuerza de intención. Y luego vemos el engaño de Giezi, 2 de Reyes 5, 21 y 22. Síganme en la lectura, por favor. Dice que corrió tras Giezi. Imagínense la historia. Él va corriendo detrás de él. ¿Alguna vez se le ha ido el camión? Esa fue la escena que a mí se me vino. Y ahí vas detrás del camión, ¿no? Va a estar al trabajo. Pues Giezi, él dijo, voy detrás de él. Dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿está todo bien? Esta versión dice, ¿va todo bien? Y él dijo, Giezi responde, bien. Y vea lo que dice Giezi, mi Señor me envía a decirte. ¿Sí? ¿Lo envió el Señor? ¿Lo envió Eliseo? No, dice, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. No quería nada el muchacho. Ahora, vea, Giezi no frena sus emociones. Tan pronto como estuvo decidido en su pensamiento, eso impulsó su acción. Y él se lanza apasionadamente tras su cometido. Y dice la Biblia, corriendo tras Naamán. Ya Naamán lo vio ahí. ¿Qué onda?
iba corriendo tras él. Y aquí vemos a Giezi que él comienza a contar su relato lleno, plagado de engaño, de mentiras. En el momento en que él permite que su corazón lo aconseje, fíjese, aquí viene el problema. Él permitió que su corazón lo aconsejara. ¿Y qué fue lo que su corazón le aconsejó? Engaña. Inventa una historia que sea convincente para que logres tu cometido. Y su primera palabra fue con engaño. Mi Señor, dice, me envía a decirte. Ninguno puede actuar falsamente sin atraer dolor. Ninguno podemos actuar engañosamente y pensar que no habrá consecuencias. Aquí está la historia. Tan pronto como la codicia hunde sus raíces en el corazón, la mentira y la falsedad determinarán el curso de nuestra conducta. Deje contarle una historia. Un grupo de jóvenes vagos, estamos hablando de los años 80, entraron a una tienda de autoservicio mientras estaba cerrada, era de noche. Estos jóvenes estuvieron un par de horas dentro de la tienda tranquilamente para lograr su cometido y pudieron escapar sin ser vistos. Recuerde que en esos años pues no había el sistema de seguridad que tenemos hoy. Lo que es inusual de esta historia es que ellos no robaron nada, ni cometieron una clase de vandalismo, no robaron artículos, no destruyeron nada, ninguna mercancía fue robada, ningún artículo fue removido, todo estaba en su lugar. Pero lo que ellos hicieron fue tremendo e inesperado. En vez de robar, estos jóvenes cambiaron el valor de toda la mercancía. Recuerda que en aquellos tiempos no había códigos de barras como ahorita, eran etiquetas, ¿recuerda? Eran etiquetas sobre los artículos. Entonces, ellos cambiaron las etiquetas de los precios, pusieron unas sobre otros y los valores fueron cambiados de toda la tienda. Estos hábiles malhechores quitaron, por ejemplo, la etiqueta de una cámara fotográfica de $395 y pegaron en ella una etiqueta de $10, que era de una caja de lápices. Y la etiqueta de un libro por $6 fue removida y la colocaron en un radio AM/FM, ¿recuerda esos tiempos de la casetera? Con un valor de $100. Entonces, esos jóvenes revaloraron todos los artículos de la tienda. Pero la parte más loca de este acto siniestro se vivió al día siguiente. Ustedes ya se imaginarán. Cuando la tienda abre sus puertas como de costumbre, nadie sospechó nada. Los empleados, los gerentes no sospecharon nada porque todo estaba en su lugar. Los clientes comenzaron a comprar alocadamente al ver los precios etiquetados. El lugar, ahora sí que esa mañana ese autoservicio vendió al por mayor durante 4 horas. 4 horas, hasta que un empleado se dio cuenta del error de las etiquetas. 4 horas, piensen esto. Algunas personas compraron a precios risibles, otros en cambio fueron estafados porque pagaron más. Y durante 4 horas nadie notó que los precios estaban alterados. Ahora, ¿difícil de creer? No, fue algo verídico. Y no debería ser difícil de creer, ya que actualmente nuestro sistema de valores también está distorsionado. Vendemos cosas más valiosas de nuestra vida por centavos. Y pagamos miles por aquellas cosas que valen centavos. El pensamiento amoral o liberal nos hace carecer de objetividad. Un vendedor, por ejemplo, un vendedor corrupto defiende sus negocios ilegales diciendo: no confundamos negocios con ética. Esto es negocio. Unos militares en la historia nos dice que vendieron información de seguridad nacional por algunos miles de dólares, pero ¿sabe? No solamente vendieron la información, vendieron su propia integridad. Un miembro del gabinete de una nación poderosa fue atrapado negociando ilegalmente los recursos naturales de su país. En los tiempos de Jesús, muchos hombres judíos trataron de legalizar su adulterio, divorciándose formalmente de sus esposas y casándose después con la mujer de su preferencia. Pregunto, ¿qué justifica estos actos?
la posición en el gabinete, el que sea ministro de justicia o la influencia religiosa. ¿Qué justifica estas acciones? Un padre confesó haber asesinado a su hija de 12 años de edad. ¿Cuál fue la razón? Que la niña rehusó mantener relaciones sexuales con él. Eso es revalorizar la verdad. Sobrevaloramos las emociones y rebajamos el valor de la verdad de Dios. Tus cálculos podrán ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contraria a Dios y salirte con la tuya, porque a veces así actuamos, por cálculos. Bueno, hago esto, no me pasó nada, entonces sigo y sigo y sigo. Y cuando es demasiado tarde, tocaste fondo. Si un hombre no tiene en claro cuál es su destino, entonces no tiene responsabilidad. Si el hombre no tiene destino, entonces no tiene dirección. Y aquí es donde debemos ubicar. ¿Sabemos cuál es nuestro destino? Nuestro destino, ¿hacia dónde apunta? Hacia la eternidad. Cuando concebimos esto, entonces adquirimos responsabilidad. Y cuando hay destino, entonces tomamos una dirección concreta, objetiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? ¿Tú crees que no vale la pena venir a la iglesia? ¿Tú crees que no vale la pena venir e invertir ese tiempo tan valioso en aprender y escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida, para que nos forme? ¿Tú crees que no vale la pena que tú envíes a tus hijos, por ejemplo, a sus tiempos de enseñanza, a sus clases? ¿Tú crees que no vale la pena invertir horas, tiempo, recursos en la obra de Dios? Vale la pena. Vale la pena estar en este lugar. Vale la pena venir y escuchar palabra de Dios. Vale la pena venir, reunirnos como familia espiritual y orar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un destino. Vale la pena decir no a la tentación, no al pecado. Vale la pena. Pero cuando rebajamos el valor de la verdad, nos corrompemos fácilmente. Nos devaluamos fácilmente. Si no hay dirección, escucha esto. Si no tenemos en clara la dirección que debemos tomar, nuestra vida se va a reducir a emociones efímeras. Es decir, me voy a guiar sobre lo que yo siento, sobre lo que pienso, basado en mi experiencia, pero no en una verdad objetiva que es la palabra de Dios direccionada por el poder del Espíritu Santo. Giesi nos enseña que la tentación es indudablemente grande para un hombre codicioso. Aquí vemos cómo se le presentó una oportunidad, una sola oportunidad bastó. ¿Y qué hizo él? Se quiso beneficiar de esa situación que lo haría rico con un poco de esfuerzo. ¿Y sabe algo? Y sin robarle a nadie. ¿Ve cómo actúa la mente? No le estoy robando a nadie. Sí, dije algunas cosas que no eran ciertas, pero no le hago daño a nadie. No estoy afectando a nadie. Además, Naamán tiene mucho dinero. O sea, lo que me pueda dar, para él no es nada. ¿Ve cómo actúa el pensamiento? El corazón, ¿cómo empieza? No, sí, está bien, hazlo. ¿Sientes paz? Sí. Adelante, no, pues tú disfruta y tú aviéntate. El que no se arriesga no gana. Ahí está, Giesi enfrentándose a su propio corazón. Sencillo, lo que está haciendo Giesi es sencillo como esto. Él está revalorizando la verdad. Está intercambiando el valor de las cosas. Y es lo que pasa en nuestra sociedad, jóvenes. Aumentamos el valor de la mentira y abaratamos la verdad. Denigramos el matrimonio y a cambio sobrevaloramos la homosexualidad. ¿Qué acaso esos no son valores invertidos? Pero Dios nos está dando la oportunidad de elegir. Aquí
llega un punto en el que Giezi se encuentra en esa bifurcación del camino. Elige, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguir tus propios planes o volverte hacia Dios? Aquí está el punto donde tú y yo elegimos persistir en nuestra necedad o elegir el camino correcto. ¿Elegimos el curso de nuestros pensamientos perversos o cambiamos nuestros planes haciendo lo correcto? ¿Qué vamos a elegir? Y luego vea cómo en el versículo 23, Segunda de Reyes 5, aquí nos muestra el aparente éxito de Giezi. Naamán fue muy condescendiente con él. Naamán en ningún momento puso en tela de juicio lo que él había venido a decir. Él confió en lo que Giezi le estaba diciendo. Pero vea lo que dice Naamán. Le dice, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Fíjese, hasta Giezi dijo, es que me insistió, pues ¿qué hago? No podía negarme. Y dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. Y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Hasta criados le pusieron a Giezi. Ahora, esto que él recibió, ayer yo estaba leyendo sobre esto, él quería un talento de plata, ¿no? Pero Naamán generosamente le dice, ay, te voy una propina más, ándale ahí para el camino. ¿Sabe a cuánto equivalen estos 2 talentos de plata si buscamos un precio actual? Aquí estamos hablando aproximadamente de 70 kilos de plata. 70 kilos de plata. El kilo de plata está aproximadamente en 15,000 pesos. O sea que Giezi ahí se embolsó aproximadamente 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Contento el muchacho, ¿no? Pues ¿cómo negar que Dios lo bendijo? Y agregue eso los 2 vestidos, que seguramente eran también muy costosos. Pues él iba en el camino, alabaré, alabaré, alabaré. Él fue bendecido aparentemente. Y luego, todavía más bendecido, yo creo que Giezi andaba ahí con los costales. No te preocupes, le dice Naamán. A ver, muchachos, ayuden aquí al joven, ¿no? Y acompáñenlo hasta su casa y dejen los regalos en su casa, por favor. No, pues qué tremenda bendición, ¿no? Todo le estaba saliendo perfecto. Era el plan ideal. Entonces, aquí vemos cómo él quiso, fíjese, él trabajó en conseguir un talento de plata y obtuvo 2. Qué bendición, ¿no? ¡Qué bendición! Entonces, ¿cuáles habrían sido, yo me preguntaba esto, cuáles habrían sido los pensamientos de Giezi para justificar sus acciones durante el camino? Yo no sé, pero yo no sé qué pudo haber pensado en ese proceso. Él llevaba sus bolsas de plata, él llevaba esos vestidos, eso fue una compensación suficiente para apaciguar una mala conciencia que habrá pensado él, no, con esto ya me doy. ¿Acaso, yo me preguntaba, acaso él estaba pensando, bueno, el fin justifica los medios, ¿verdad? ¿Qué tiene? No pasa nada, Dios me bendijo. Me recuerda las palabras de Asaf cuando él dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Y eso describe a Giezi. Y en el verso 24 dice, así que llegó a un lugar secreto y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa y luego mandó a los hombres para que se fueran. Verso 25-26. Aquí vemos cómo Giezi es confrontado. Aquí es donde él se le marca la pauta para tomar su decisión. En pos de la verdad o en pos de la mentira. Elige, Giezi, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar tus planes? ¿Vas a volverte a Dios o vas a seguir el curso de lo que has pensado? Dice el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, vea, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Alguna vez ha sido cuestionado con una pregunta? No, de allá. ¿De dónde vienes, Giezi? ¿Qué has hecho? No, nada. ¿Cómo va todo? No, bien. Oye,
y ese traje Hugo Boss no te lo había visto. Ah, no, pues ahí. Una ofrendita que me cayó por ahí, ¿no? Hoy andabas en bocho y el Mercedes ese, ¿qué onda? Ah, pues otra ofrendita, por ahí me cayó. Eliseo está con él. ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, pues yo no he ido a ninguna parte. Él entonces le dice, vea la confrontación de Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Eso significa, no se nos dice la explicación, pero que Dios le estaba mostrando y revelando ese momento en el que Giesi estaba con Naamán. Él estuvo ahí presente. Dice, Naamán le está diciendo, yo vi todo, yo supe todo lo que hiciste, vi la manera como te corrompiste, cómo engañaste a Naamán, diciéndole que yo había hablado, y no es cierto, Giesi. Y luego le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olívares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Qué tremenda confrontación sobre este hombre. Pero lo cierto es que ninguno planea pecar secretamente para que su pecado y su vergüenza se manifieste públicamente. Ninguno lo hacemos así, o ninguno lo hacíamos así. Hay hombres muy desatinados y descarados que sin vergüenza predican sobre su iniquidad. Por ejemplo, un hombre que es bebedor, agarra su vaso en la mano y dice, y agarra la botella de la otra mano y dice, soy un borracho, ¿y qué? Y así te lo dicen descaradamente. Y no me avergüenza hacerlo. Ciertamente hombres como ese tendrán su hora de placer y disfrutarán por un momento. Sin embargo, no dejan de ser miserables. Pero un hombre, hablando de Giesi, que profesa ser cristiano y que vive en pecado, es un hombre que va a mantener una existencia miserable. Miserable. Es como el ratón que está escondido en la cocina y cuando llega la oscuridad, ¿qué hace? Sale de su escondite para recoger las migajas y al mínimo ruido regresa velozmente a su refugio secreto. Hace tiempo tuvimos una lucha ahí con un ratón en la casa que nomás no, estaba metido en la cocina y sacamos y metimos y quitamos. Hasta Samuel me lo llevó un día, ayúdame con el ratón. Y nunca lo encontramos, pero en la noche el desgraciado salía y un día le digo a mi esposa, voy a sacar todo. Y puse a Bagheera, a mi perro ahí, le digo, ahí te vas a quedar. En cuanto lo veas, te lo surtes. Y sí, tuvimos que remover todo y sale corriendo el ratón y el perro iba detrás de él y lo mató. Pero así son. Y mire, es lo que está describiendo aquí. Al mínimo ruido, el ratón que hacía, regresa velozmente a su refugio secreto. Así son los hombres que ocultan pecados secretos. Así. No estoy diciéndole ratones, Es un eufemismo nada más. Esperan la oscuridad, el silencio, la soledad, que nadie los vea, para apresurarse velozmente a salir para pecar sin ser descubiertos. Y podemos mostrar carácter, creatividad y astucia para esconder y disimular nuestro pecado. Ahí sí somos bien inteligentes. Pero cuando se trata de servir a Dios, ni carácter, ni creatividad, ni astucia, ni disposición. Para pecar siempre tenemos tiempo. Para Dios nunca hay tiempo. Y es gente que vive en constante temor, huyendo de la verdad que no quieren enfrentar, escondiendo la realidad sobre sus vidas que no quieren que salga a la luz pública, diciendo mentira tras mentira, esforzándose de que la última mentira sea más convincente que la anterior, añadiendo engaño tras engaño para disimular, para ser discretos, para no ser descubiertos. Por muchos años el lago Okeechobee, en Florida, es un lago que escondió muchos secretos en sus más de 1,890 kilómetros cuadrados de aguas densas y capas de fango. Sin embargo, en el 2007, la sequía secó este lago hasta alcanzar su nivel más bajo desde que se hubiera hecho registros oficiales en el año 1932.
Y esta sequía reveló cientos de años de historia y de misterios que circulaban alrededor de esas aguas. Al rastrillar el lecho del lago, los arqueólogos encontraron artefactos, artículos, objetos, cerámica, fragmentos de huesos humanos, incluso botes, poniendo al descubierto todos los secretos, terminando con las especulaciones. Usted no puede vivir como si nunca vendrá sequedad a su vida. No puede vivir así, no puede seguir viviendo así. Quizás ahorita está confiado porque la marea está alta, pero si nuestros pecados no han sido confesados delante de Dios, llegará el día en que vendrá la sequedad y alcanzaremos el nivel más bajo y los testigos de nuestros secretos declararán juicio en contra nuestra. Apocalipsis 22:11 dice, acompáñeme ahí por favor. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, ¿qué haga? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo aquí? El Señor viene pronto. El contexto es este. El Señor viene pronto. Que cada quien haga lo que le parezca. Digo, parafraseando, ¿no? Vivan como quieran. Déjense llevar por sus instintos. Déjense llevar por su corazón. El Señor está diciendo, yo no voy a obligar a nadie. Yo no me voy a imponer sobre nadie. El injusto, que sea injusto aún más, si así lo quiere. El inmundo, que sea inmundo todavía aún más. El mentiroso, si quiere persistir y hacerlo, que siga siendo mentiroso. Pero el que sea justo dice, practique la justicia, es decir, si usted es cristiano, practique el cristianismo con integridad en su corazón. Sea honesto delante de Dios. Si usted es santo, bueno, procure santificarse aún más. Procure crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. No seamos pasguatos conformándonos solamente a los domingos en la mañana. A veces nuestra vida solamente gira en torno al momento, ¿verdad? No, tenemos que ver más allá. Y aquí el Señor está diciendo en este contexto, yo no obligo a nadie. Yo no voy a imponerme sobre nadie para que cambie. En tal caso, aquí está la advertencia. Es lo que está diciéndonos el Señor en este momento. Aquí está la advertencia. Que cada persona escoja su propio destino. Que cada persona elija lo que quiere seguir. Pero hay solamente un tiempo para el cambio. Y es ahora. Escucha, iglesia, es ahora que estás recibiendo este mensaje. Este mensaje no es para que lo almacenes, lo archives ahí y digas, bueno, este mensaje lo voy a aplicar ahora en el 2020. Es ahora el tiempo, es ahora. Ahora que estamos recibiendo este mensaje, tú debes responder al llamado de Dios. Lo cierto es que dentro de nuestras vidas y en general, en el corazón de muchas personas, la hipocresía toma un papel sumamente importante. Y el Señor está diciendo, es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar, es tiempo de revelar lo secreto delante de Dios. Si la advertencia que estamos recibiendo hoy no es suficiente, entonces no hay más que Dios tenga que decirte. Dios está hablándonos muy claramente. Cuando descubrimos nuestro pecado, Dios lo cubrirá con su perdón. Confiesa tu pecado, apártate de él. ¿Y Dios cómo responderá? Con misericordia, Él te perdonará, Él te limpiará y liberará tu conciencia de ese tormento que te ha estado acosando. Es tiempo de libertad, iglesia. Es tiempo de mostrarnos tal como somos delante de Dios. Gálatas 6:7. ¿Lo tiene? Dice, no os engañéis. ¿Dios qué? No puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nuestro pecado nos puede alcanzar incapacitándonos para el servicio a Dios. Eliseo le dice a Giesi, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Ahí está la oportunidad.
ahí está el momento crucial en la vida de este hombre para que se arrepintiera, para que revelara lo secreto en su corazón. ¿Qué creen? No lo hace. No lo hace, su orgullo lo lleva a ocultarlo. Él dice, no, yo no he ido a ninguna parte. Yo no he ido a ninguna parte. Yo quiero que usted note el intento de autojustificación. Cuando estamos listos para confesar nuestros pecados, Dios está listo para perdonarnos, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar el cómo hayamos vivido. Él está puesto para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Es tiempo, iglesia, de revelar esos secretos delante de Dios. Un esposo puede mantener secretos, una vida doble. Una mujer también, los jóvenes, todos. Aquí está la oportunidad. Aquí está la oportunidad para este hombre Giesi. A ver, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Pero la respuesta de Giesi revela finalmente su corazón engañoso. Él dice, no, yo no he ido a ninguna parte. No he ido a ninguna parte. El pecado justificado será condenado. Siempre. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí está claramente lo que el Señor está hablando. Y el pecado justificado, doble pecado es. Doble. Porque se está negando. Aún siendo confrontado, se está encubriendo en el corazón. Y las palabras de Eliseo debieron ser mortales para el orgullo de este hombre. Cuando él le dijo, yo estaba ahí, le dice Eliseo a Naamán, yo estaba ahí, mi corazón estaba allí contigo cuando hiciste lo que no agradaba a Dios. Porque Dios le había revelado a Eliseo lo que estaba pasando en el corazón de Giesi. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Vea el versículo 27, por favor. Segunda de Reyes 5:27. Por tanto, dice, la lepra de Naamán, vea, se te pegará a ti. Y luego, ¿hacia dónde se transfiere esa consecuencia? Le dice, y a tu descendencia para siempre. Dentro de la tradición judía se dice que los hijos de Giesi y sus generaciones posteriores sufrieron de lepra también. Son las consecuencias de no revelar el pecado secreto. Y dice, y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. A partir de ahí, Giesi ya no fue eficaz para el servicio a Dios. Quedó descalificado. Y obviamente usted sabe lo que ocurría con un leproso. Era expulsado de la ciudad, aislado, porque era un peligro de contaminación. Es lo que hace el pecado secreto en el corazón. Hebreos 4:13. Vemos aquí cómo Giesi, estoy terminando, era un hombre notable, un hombre distinguido, que por fuera su conducta externa era recta, afable, generosa, cristiana. Sin embargo, su corazón estaba consagrado a un pecado que el ojo natural no había detectado. Nuestro pecado no es pecado secreto. ¿Cuántos saben esto? Nuestro pecado es conocido y se va a revelar algún día. Si no es aquí en la tierra, será delante de su presencia. Tu pecado no es tan secreto como tú piensas. La Biblia dice que el ojo de Dios lo ha visto todo, el oído de Dios lo ha escuchado todo. Tú podrás cerrar la puerta, tú puedes correr las cortinas de tu casa, de tu cuarto y ocultarte a los ojos de los hombres, pero los ojos de Dios pueden traspasar la oscuridad. El oído de Dios traspasa tus pensamientos. Esto habla de integridad de nuestro corazón. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, y ponga énfasis ahí, antes bien, todas, ¿cuánto? Todas las cosas están desnudas y abiertas. La palabra aquí abiertas en el griego significa agarrar por la garganta. Ahorita le voy a mencionar el significado y la idea que nos transmite esta palabra.
Dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de Hebreos está diciendo aquí una verdad realmente crucial. Algunas veces, cuando en aquellos tiempos se llevaba un criminal a juicio o a una ejecución, la historia dice que se le ponía un puñal con la punta debajo de la barbilla para obligarlo a mantener su cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra. Es decir, la punta iba aquí. Y cuando se le hacía eso, se decía que el hombre estaba abierto, ese es el sentido de esa palabra, estaba desnudo, es decir, había quedado totalmente expuesto. Y a fin de cuentas tenemos que enfrentarnos, escuche iglesia, usted a lo mejor no se va a enfrentar con un hombre, usted va a enfrentarse con la mirada de Dios, con los ojos de Dios. Usted tiene que ver a Dios cara a cara algún día. Y yo pregunto, ¿qué es lo que Dios verá en tu corazón? ¿Y sabe? Y no podremos evitar mirar a Dios cara a cara. Si en este momento Dios le llamara a pedir cuentas, usted tendría la integridad espiritual y moral para mirarlo cara a cara y decir, Señor, mi corazón es limpio, como decía Job, no he encubierto mi pecado. ¿Cuántos estarían listos para presentarse delante de Dios y mirarlo cara a cara? ¿Cuántos? A todos nos va a llegar un momento. Todos vamos a encontrarnos con ese Dios ante cuyos ojos nada, dice la Biblia, nada se puede ocultar. La pregunta es, ¿estarías listo en este momento? ¿Hay integridad en tu corazón para mirar a Dios cara a cara y decir, Señor, no he ocultado pecado delante de ti? ¿Estarías listo? Todo está descubierto, dice la Biblia, ante sus ojos. La palabra que leemos aquí, desnudo, es una palabra griega, gymnos, que quiere decir, lo que quiere decir es que como personas a veces solemos ser diligentes en ocultarnos bajo un disfraz o ponernos una careta, pero ante Dios eso desaparece. Ante Dios vamos a enfrentarnos a Él tal como somos. Y lo que la historia narra de Giezi es una historia de derrota, de fracaso, de castigo, de condenación. Este hombre había estado con Eliseo desde el principio de su ministerio y vean cómo terminó. Este hombre había presenciado las maravillas de Dios y aquí está lo que un pecado secreto lo llevó a hacer. Pregunto y termino. ¿Estamos listos? ¿Estaríamos listos para presentarnos delante de Dios en este momento y decir, Señor, aquí estoy? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y aproveche este momento para ponerse a cuentas con Dios. Aproveche este momento para rendir cuentas con Dios y abrir su corazón a Él, revelar lo oculto de su corazón. Dios quiere ministrar nuestros corazones en este momento. Él quiere ministrarnos. Y la pregunta hoy es, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que has hecho? Y a través de la música, ahorita en un minuto, a través de estas notas musicales, de este piano, que Dios redarguya nuestro corazón, que Dios ministre nuestras vidas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuántos secretos ahí ocultas? ¿Cuántos secretos que están mortificándote? Que están aplastando tu ánimo. ¿Cuántos secretos están oprimiéndote? ¿Cuántos pecados no confesados tienes ahí?
¿O cuántos pecados que amas y que los mantienes ahí seguros en tu corazón? Renunciemos al pecado secreto. Y ahí en tu lugar, abre tu corazón a Dios y dice: Señor, perdóname. Porque a lo mejor mi pecado no es conocido por el ojo natural. A lo mejor es un pecado que ni mis padres saben. Un pecado que a lo mejor ni mi esposa o mi esposo conocen, pero ahí está en mi corazón. Hoy quiero renunciar a él. Hoy quiero correr hacia ti con integridad por primera vez en mi vida, sin temer las consecuencias, sin temer el castigo. Hoy quiero, Señor, acercarme a ti sabiendo que no hay nada oculto en mi corazón, ni para con mis seres queridos, ni para con mi esposa, ni para con mis padres, ni contigo. Quiero ser íntegro, Señor. Quiero ser genuino. No quiero venir a la iglesia y cantar y adorar y escuchar, pero saliendo de la iglesia hablar con groserías, saliendo de la iglesia mis pensamientos desbocados hacia la codicia, hacia el adulterio, la mentira, el engaño. Quiero ser íntegro.